Julio José Prado, que viene del sector privado, sobre todo de la banca, ha sido muy claro en sus primeras intervenciones públicas y en los foros, sobre todo en un foro que mantuvo con algunos empresarios que organizaron una feria, los de FedExport me refiero, en que Ecuador tiene que buscar la competitividad y mejorar esos índices que no son buenos, tampoco son malos, pero hay que mejorar porque estamos ya de lleno para entrar a la Alianza del Pacífico, porque con México, que es la última firma, digámoslo así, con este grupo de países, será ya la puerta definitiva para la entrada a este grupo subregional para un mejor comercio con cero aranceles. Y también se ha adelantado decir que las conversaciones con los Estados Unidos avanzan a buen ritmo para llegar ya en la parte final de un tratado de libre comercio. Así lo ha establecido también porque se ha reunido con las misiones comerciales y con las delegaciones diplomáticas que vinieron la semana pasada a Quito. Pero ¿qué expectativa tiene el sector productivo, sobre todo el exportador? Se lo preguntamos a esta hora de la mañana a Felipe Rivadeneira. Él es, además de presidente de FedExport, el dirigente más importante del Comité Empresarial Ecuatoriano. Felipe, buenos días. Gracias por acompañarnos en el Telediario. Byron, a usted un fuerte saludo a la distancia y un distinguido saludo y buen inicio de semana a toda su distinguida audiencia. Bueno, lo escuchábamos al ministro Prado precisamente en un foro Ecuadorian Food que participó, invitado por ustedes. Habló muchísimo de la competitividad y estos índices, pero más allá del discurso, ¿cómo lograr esa competitividad? ¿Qué le han dicho ustedes al ministro? A ver, primero sí, destacar lo que sucedió la semana pasada. Yo creo que el segundo evento que se realizó de la Ecuador Food Fair, que es una feria totalmente virtual, que lo realizamos por segundo año con la Federación Ecuatoriana de Exportadores, con el apoyo y el trabajo en conjunto con el Ministerio de la Producción y ProEcuador, la verdad que ha sido otra vez un éxito, supera cada vez más nuestras expectativas de esta feria y eso es algo muy importante, ¿no? Porque en este medio de la pandemia ya vimos lo que sucedió en el 2015, lo que sucedió en el 2020 con superamos los 15,000 millones de dólares en exportaciones no petroleras y lógicamente vemos que una de las soluciones reales para la economía y para la crisis económica que tiene el país es justamente las exportaciones no petroleras, no es una solución real y tangible que tiene ahí el país y tenemos que apostarle fuertemente a eso. Y dentro de ese foro se le invitó al ministro nuevo, recién posesionado, un ministro, como usted bien lo dice, que tiene mucha experiencia en el sector privado, un ministro que ha trabajado muchísimo en materia de encadenamiento y de clusters, profesor de universidades, etcétera, que le deseamos la mejor de la suerte, primero porque le conocemos mucho y sabemos de su gran capacidad profesional, pero claro, en el sector público se necesita mucha suerte, ¿no? En su gestión y contará con todo el apoyo de nosotros. Ahí el ministro mencionó justamente lo importante que es el trabajar en la competitividad, en la agenda de competitividad del país, ¿no? Y eventos como el que se realizaron la semana pasada, en donde estuvieron más de 80 compradores, más de 300 empresas exportadoras, entre pymes y mipymes, ya pueden exponer sus productos y pueden empezar a buscar y mejorar esas capacidades que les ayude a internacionalizarse de aquí a futuro. Queda extremadamente importante porque el país, como le decía hace un momento, tiene esa posibilidad, tiene esa potencialidad de seguir creciendo en exportaciones no petroleras. Sabemos muy bien que somos reconocidos a nivel mundial como el mejor camarón del mundo, el mejor banano del mundo, el mejor cacao del mundo, la mejor flor del mundo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos este gran segmento de los productos tradicionales que nos va muy bien en el mundo, que tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir dándoles más capacidades para no perder esa fortaleza de esos productos tradicionales y a la paz, paralelamente, tenemos que seguir desarrollando nuevos sectores de exportación, porque el país lo que necesita es de eso, nuevos sectores de exportación que incrementen la balanza comercial en 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 millones de dólares positivamente, como lo fue en su momento hace más de 30 años cuando se creó el sector floricultor y el sector, por ejemplo, de las verduras congeladas, ¿no? Que prácticamente cambiaron la estructura laboral y productiva de la Sierra Norte y de la Sierra Sur, en donde antes, lógicamente, se vivía prácticamente del agro y de la ganadería. Ahora, lógicamente, con el ingreso de esos dos nuevos productos que representan más de 1,000 millones de dólares hacia la economía ecuatoriana, se cambió también la estructura laboral, representan más de
200,000 plazas de empleo directo, entre directo e indirecto. Entonces, claro, la economía cambia cuando eso sucede, ¿no? Y uno de los puntales fundamentales para que eso se dio fue justamente las preferencias arancelarias que tenían con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces ahí vemos que ese mercado, yo le diría, hoy por hoy significa el mayor reto del país, el de cerrar ese mercado norteamericano, porque yo creo que tiene una gran potencialidad de justamente eso, ¿no? De crear esos nuevos sectores de la economía que ingresen esos millones de dólares que tanta falta nos hace para la generación de empleo del país, ¿no? Felipe, un tema que ha dicho el ministro, que quizás en el gobierno anterior o en el del señor Correa no se potencializó así porque era otra la dinámica geopolítica, es a la apertura de nuevas y diferentes oficinas comerciales, donde no solamente estén el sector burocrático, llámese diplomático, sino también empresarios con un catálogo de productos, porque lo que son es oficinas de venta, básicamente. ¿Cómo piensan ustedes que se va a institucionalizar esta de las nuevas oficinas comerciales? Bueno, en esto yo creo que tenemos que trabajar mucho de la mano entre sector público y privado, porque como usted dice, son oficinas de venta, ¿no? Y estas oficinas de venta son la puerta que no tienen pequeñas o medianas empresas de acceso a esos mercados, pero necesitamos tener profesionales de gran capacidad que estén ahí, que respondan a una dinámica diferente de lo que sucedió en el pasado. Yo creo que en eso no puedo estar más de acuerdo con usted, porque muchas veces también fueron puestos políticos que lamentablemente cuesta un recurso enorme para el Estado, y tener ahí a gente que no produce, que no colabora en la ayuda de justamente lo que necesita de la venta de los productos ecuatorianos, realmente es un desperdicio. Pero eso no significa que el sistema esté mal. Lo que hay que hacer es redireccionarle, y hay que trabajar, como le digo, de una forma muy distinta, una dinámica diferente, y eso es lógicamente lo que tenemos que plantearle al ministro, que el ministro lo sabe, lo ha dicho, y hay que buscarle la fórmula adecuada para que suceda. Nosotros tenemos algunas ideas que se las vamos a plantear ya más en mesas de trabajo al ministro Prado, para que eso suceda, y que más bien cada dólar que se invierta en las oficinas de afuera, de Proecuador, etcétera, tenga un retorno real, porque si no estamos siendo extremadamente irresponsables con la falta o con los escasos recursos que mantiene el Estado, ¿no? Y algo que se me olvidó hace un momento, que usted me preguntó, que también quería entrar, es el tema de la Alianza del Pacífico, que usted mencionaba lo de México, ¿no? Yo creo que el presidente de la República ha sido muy, muy claro en que el país va para allá. Y hay algo que sí es importante mencionarlo, ¿no? Yo creo que el equipo negociador tiene que hacer esa negociación muy buena. Y el país tiene que dar ese salto, ¿no? No puede quedarse siempre en los temores y en el miedo, ¿no? Aquí me rescato un poco lo que dijo el ministro Prado en este foro. Dijo, nosotros no podemos esperar a estar listos para negociar, porque eso no se va a dar nunca, ¿no? Es decir, cuando uno está cómodo y no tiene competencia o no tiene la necesidad de tener nuevas ideas o una nueva estructura, simplemente se mantiene el status quo, ¿no? Entonces, yo creo que al país le va a sentar muy bien el abrirse a más mercados, y con el tema de México habrá que hacer una negociación interesante, una negociación inteligente, habrá que dar los plazos necesarios para los productos o los potenciales sectores sensibles, para que pueda la política pública y también la política privada, en el sentido de las empresas, puedan desarrollar nuevas competencias para poder competir internacionalmente con un tiempo necesario, y eso se puede dar. Pero el país ganará enormemente en institucionalidad, porque no nos olvidemos que la Alianza del Pacífico no es solo un mero acuerdo de comercio de bienes y servicios con México, no, para nada, es más bien una integración a nivel regional muy importante, en donde se ayuda a que las personas tengan un libre flujo de movilidad de trabajo, etcétera, las bolsas de valores, las aduanas, etcétera. Hay una gran cantidad de normativa institucional que ayuda a que el Ecuador siga demostrando al mundo que quiere recibir las inversiones, que es un país serio, que sigue generando estos shocks de seriedad que se necesitan tanto para que el país pueda seguir creciendo. Además, tenemos que aprovechar una oportunidad importante ahora, ¿no? Vemos lo que está pasando en Colombia, vemos lo que está pasando en el Perú, vemos lo que están pasando en otros países de la región, y el Ecuador para nada. El Ecuador, en cambio, está dando señales de madurez, de seriedad. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. El país tiene que aprovechar para hacer ese llamado a los inversionistas y hacernos extremadamente atractivos, porque eso ayudará a la generación de empleo. Esperemos que los dirigentes políticos sepan valorar y analizar el momento histórico y la coyuntura
y geopolítica que estamos viviendo y no se dejen encasillar, porque ya estoy oyendo que quieren hacer protestas, etcétera, en esos discursos de tarima que no nos van a sentar bien al país, sino que más bien tenemos que hacer las cosas seriamente, tenemos que hacer las cosas muy estratégicamente para atraer estas inversiones, como le digo, aprovechar esta coyuntura regional como país y saber dar lo que el país demanda, que es de empleo, inversiones, nuevas oportunidades. Eso es lo que quiere la gente y esperemos que los líderes políticos estén a la altura de estas circunstancias. Para esto necesitamos mejorar la competitividad y la productividad, y esto pasa por 5 o 6 indicadores muy concretos. Una reducción de costos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con acceso a materias primas sin aranceles, un costo del combustible, para el caso, por ejemplo, del sector productivo que se usa mucho el diésel, el sistema o modalidad de contrataciones, la liberalización de trámites burocráticos innecesarios. Creo que son básicamente los 5 más complicados. ¿Cuánto puede demorar esa implementación de estas 5 medidas como para que haya una reactivación segura? A ver, yo creo que lo primero va a ser el tema de la vacunación, ¿no es cierto? Eso yo creo que ya lo dijo usted al inicio de la entrevista y es fundamental. Ojalá las vacunas lleguen rápido al país. Veo que el esquema de distribución y de agendamiento de citas, etcétera, unido con el Consejo Nacional Electoral, puede dar muy buenos resultados. Pero vamos a depender mucho de que lleguen esas vacunas, ¿no? Y eso, lógicamente, no depende de nosotros ni de las buenas gestiones que haga el gobierno, etcétera, sino de la capacidad de producción que tengan los laboratorios que desarrollan las vacunas, ¿no? Eso es un tema fundamental y esperemos que cumplan con los ofrecimientos y llegue. Una vez que se dé eso, tenemos que trabajar muy paralelamente en un plan de reactivación potente. Y yo le agregaría un tema adicional a lo que usted mencionó, que es el tema de financiamiento. Necesitamos de un financiamiento diferenciado, un financiamiento con unas condiciones distintas, que haya periodos de gracia, que haya una tasa de interés muy atractiva, muy baja, porque las empresas necesitan ese oxígeno de liquidez, necesitan de alguna manera cumplir sus obligaciones, necesitamos un diferimiento también de algunas obligaciones que las empresas no es que no lo han querido cumplir, sino que simplemente no han podido, ¿no? Porque hay sectores que lógicamente necesitan de este relacionamiento social para poder producir y vender, como puede ser todo el sector turístico, todo el sector comercial, todo el sector de restaurantes, bares, etcétera, que generan una parte muy importante en nuestra economía, ¿no? Entonces necesitan esa inyección de capital, pero con periodos distintos, porque si yo no estoy vendiendo muy bien, ¿cómo saco un crédito si ese crédito a la final no lo voy a poder pagar, ¿no? Entonces se necesita esos periodos de gracia distintos. Entonces yo creo que hay que trabajar muy fuertemente lo que usted mencionaba, tener una visión distinta, pensar fuera de la caja. No podemos seguir tratando de pedir lo mismo o de querer seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, como lo dice su famoso axioma, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver la manera de ampliar esas modalidades laborales, hay que ver la manera de dar solución a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo y en el subempleo. Hay que analizar también las diferentes realidades sociales que vive el país, ¿no? Tenemos esta gran necesidad de movilidad que tienen los millennials y los centennials, que el Código del Trabajo actualmente no da esa posibilidad. Es demasiado costoso el contratar a alguien y luego separarlo al poco tiempo. Entonces tenemos que pensar distinto, tenemos que ir creando estas nuevas especies de modalidades contractuales sin precarizar derechos. Eso yo creo que es una discusión que ya no sirve, que a nadie cree, ¿no? Que haya algún empresario o alguien del sector privado que quiera explotar temas laborales, se salvo algunas malas decepciones, pero yo creo que la generalidad, todo el mundo está consciente de eso. Yo creo que es una discusión superada, pero sí hay que buscar nuevas opciones, ¿no? Nuevas opciones justamente que ayuden a dar la solución a ese porcentaje de ecuatorianos, ¿no? Porque apenas 3 de cada 10 tenemos la suerte de tener un empleo pleno y eso es realmente doloroso. Son cifras muy, muy fuertes que a la final es lo que produjo la pandemia. Es una crisis nunca antes vivida, ¿no es cierto? Y muy, muy profunda. Entonces, si no pensamos distinto y hacemos las cosas distintas, que estemos también a la altura de esta crisis, porque no es una crisis cualquiera. Entonces, tenemos que pensar diferentemente y construir nuevas opciones en lo que usted mencionaba muy bien, también en materia laboral, en materia tributaria, por ejemplo, ser
hacer una gran simplificación de la normativa para que las empresas no sientan esa asfixia de tener que estar cumpliendo con el servicio de renta interna de necesariamente que le genera un sobrecosto a la empresa y un sobrecosto al Estado también, porque el Estado tiene que meterse en todo un entramaje de control innecesario. Entonces, si logramos llegar a una discusión fuerte donde se haga una simplificación tributaria que le ayude al Estado a recaudar más, que las empresas puedan pagar sin tener que dedicar tanto tiempo a la estructura y a cumplir con las obligaciones, y sino que se dediquen a lo que tienen que dedicarse, que es a la forma de pensar de cómo creamos y generamos mayor riqueza en el país, ¿no? Y algo que me olvidaba también de la agenda comercial, mi estimado Bueno, si me permite, yo creo que también tenemos que ver a otros mercados de destino, ¿no? El Asia tiene una potencialidad enorme. Yo creo que ahí tenemos, sobre todo, una fuerte fortaleza para nuestros productos tradicionales, como son el banano y el camarón. Hay que ir pensando también cómo ya atacar esa agenda comercial, ir estructurando y estableciendo una estrategia, porque es extremadamente importante proteger a los dos principales productos de exportación del Ecuador, como son el camarón y como son el banano, que a la final entre los dos representan más de $5,000 millones en exportaciones, ¿no? Adicionalmente también ver la manera de ayudarle al cacao, al café, etcétera, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ver. Y también en materia de la agenda comercial en Centroamérica, que eso es otro tema importante que muchas veces no lo discutimos. Centroamérica tiene una gran potencialidad para recibir productos industriales del país. Esa es una gran capacidad que tiene el Ecuador de exportar productos de línea blanca, de cerámica, de metalmecánica, que son productos que el Ecuador tiene un gran avance tecnológico en sus cadenas productivas aquí en el Ecuador, en sus procesos productivos y de creación. Entonces tenemos la oportunidad también de atacar fuertemente a esa agenda comercial y como le digo, no es una solución al corto plazo. Usted esto siempre me lo ha oído decir a mí, el comercio exterior da soluciones a largo plazo. Así como los errores no se los miden al corto plazo, sino a largo plazo, también los aciertos se los miden al mediano a largo plazo. Pero tenemos un gran ejemplo que es lo que sucedió con Europa. Ya tenemos prácticamente 3 años y medio de vigencia de ese acuerdo y los resultados que ya se lo están midiendo al mediano plazo son excelentes, ¿no? Más de $600 millones de exportación, más de 22,000 nuevas plazas de empleo. Entonces tenemos que trabajar en esa línea y tenemos que a la agenda comercial y a la par ir construyendo esta agenda de competitividad que tiene que salir de un buen trabajo público-privado y que esperemos con esta oportunidad que se nos da de unas nuevas autoridades se lo logre concretar y de aquí a futuro se establezca esta política de competitividad industrial y de comercio exterior para que dure en los próximos años para el país. Felipe, hay algo que no he escuchado, por lo menos así de tajante, la posición de los empresarios sobre esa oferta de campaña que el ministro de Trabajo ha dicho que sí se va a dar y que el presidente lo dirá cómo. Los famosos $500 como salario mínimo vital. Son prácticamente $100 más del actual, que son 400, y esto debería ir más por un nivel de competitividad de las empresas o de productividad. ¿Cómo ven ustedes este anuncio de que parece que sí se va a dar? Bueno, usted lo acaba de decir muy claramente, ¿no? Esto se tiene que dar por productividad y por competitividad. Es decir, hay sectores de la economía que son muy intensivos de manos de obra, que representan en la estructura de costos 75-80%. Entonces, una subida sin considerar la productividad y la competitividad en estos momentos, lógicamente puede hacer que la fuente de empleo, que es la empresa, no soporte esa subida y no se logre lo que se quiere dar, que es una mejora para la condición de vida del trabajador, sino que la empresa, al verse asfixiada en ese sentido, le va a tocar tomar decisiones para sostener un porcentaje de la nómina y puede generar desempleo. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es primero analizar bien esa propuesta y segundo, de lo que yo le escuché al presidente Lasso, también había una forma de compensar en otros costos, ¿no? Que puede ser la energía, etcétera, ¿no? Entonces hay que analizarle seriamente esa propuesta, ver cómo podemos lograr eso, porque yo le diría, no creo que exista ningún empresario bueno que no le quiera pagar muy bien a sus trabajadores, ¿no? Es decir, son parte de la generación de la riqueza, comparten la generación de la productividad, el riesgo, etcétera, son parte de la familia de la empresa. Entonces, yo creo que todo empresario honesto, trabajador que cumple con
con el concepto general de empresario, quiere pagar mejor a sus trabajadores, pero también una cosa es del querer y la otra cosa es del poder. Entonces, eso también hay que analizarlo detenidamente, y si se consiguen las compensaciones adecuadas, se reducen los costos adecuados, qué mejor, porque lógicamente eso ayudará a que la gente esté de una mejor manera, se sienta mejor, etcétera, 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 ¿no? Nosotros como empresarios estamos convencidos que es el momento de apostarle al Ecuador. Es el momento de hacer muchos esfuerzos y sacar adelante el país y sobre todo eliminar estas iniquidades, esa falta de acceso de oportunidades. Byron, no podemos estar tranquilos cuando no existe conectividad, por ejemplo, total en el país, donde la conectividad es diferente en la zona urbana que en la rural, y eso afecta a la educación de nuestros jóvenes. No podemos tampoco estar tranquilos con los niveles de desnutrición infantil que existen en el país. Es decir, las empresas somos parte del país, somos del Ecuador, entonces no podemos estar tranquilos si existen fallas y problemas de la sociedad. Tenemos que trabajar en manera conjunta con el sector privado en el sector público, en grandes proyectos de tratar de eliminar esto y construir una mejor sociedad. Esto lo he dicho desde el día que asumí la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano, es algo en lo que estoy convencido y es en algo que estoy trabajando todos los días. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y no caer en demagogia, y no caer en populismo, en ser realistas y ver hasta dónde podemos estirar la cuerda, porque si estiramos mucho la cuerda se rompe y el momento que una fuente de empleo se pierde no regresa más, y ahí hay una pérdida de la sociedad, ¿no? Entonces hay que cuidar las fuentes de empleo, hay que tratar de trabajar y buscar ese equilibrio que no es fácil y que lógicamente demanda de mucho diálogo, de mucho consenso y sobre todo de una planificación muy estructurada que permita llegar a los objetivos loables que se ha planteado el gobierno y que lógicamente tenemos que apoyar como ecuatorianos en un momento tan difícil en donde atravesamos crisis económica, sanitaria, de seguridad, etcétera, nunca antes vividas en la historia republicana del país, ¿no? Muy claro el mensaje. Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, muchas gracias. A usted, Byron, una buena semana y un fuerte abrazo. Gracias al titular de los empresarios del sector productivo a propósito de esta reactivación económica y las expectativas que tienen de los anuncios hechos por la actual Autoridad Económica del Gobierno. 7:43 de la mañana. Vamos a regresar con el secretario de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Luis Pachara, recién posesionado. Nos contará cuál va a ser el rol de esta secretaría en el acercamiento entre el gobierno y las nacionalidades indígenas. Volvemos.